Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Génesis 8. Vamos a dejar este hermoso momento en manos de nuestro amado Dios. Hoy, bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús y con la guía de tu Santo Espíritu, amado Rey de Gloria, nos presentamos delante de ti para darte la gloria, la honra, la alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener un día de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de que yo esté aquí compartiendo de tu palabra. En este momento, Espíritu Santo de Dios, guíame, Señor, guía mis palabras y que todo ese mensaje que va a ser transmitido en este momento sea todo conforme a tu voluntad. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te adoramos y glorificamos siempre tu santo nombre. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Génesis 8. Nuestro tema para hoy es Dios nunca nos olvida. Dios se acuerda de cada uno de nosotros, no porque nosotros lo podamos merecer, sino por el gran amor y la misericordia que tiene. Incluso en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros de nuestra vida, Él está ahí con nosotros para calmar cada tormenta. Podemos ver en este pasaje la restauración, la paciencia, la fe, que a veces nosotros como seres humanos creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios, porque Él ya no escucha, nosotros pensamos que Él ya no nos escucha nuestras oraciones, ya no escucha nuestro clamor. Entonces decimos que Él ya se olvidó de nosotros. Pero lo que sucede es que nosotros nos alejamos de Él, nosotros nos olvidamos de Él. Cuando nosotros tenemos alguna preocupación, entonces sí acudimos a Él. Pero cuando ya estamos pasando momentos tranquilos, que la tormenta ya ha pasado, entonces es donde nosotros nos alejamos de Dios, ya no nos acordamos de Él, no nos acordamos de servirle, no nos acordamos de orar, de compartir su mensaje. Entonces, hoy debemos saber que esas ansiedades de nuestra vida, los afanes que tengamos, debemos acordarnos que Dios nunca nos olvida, que siempre estamos en su mente, en su corazón. Como lo dije, es no por lo que lo merezcamos, sino porque Él está con cada uno de nosotros siempre, por amor y misericordia hacia nosotros. Vamos a ver cómo saber que Dios nunca nos olvida, porque nosotros decimos, sí, Dios ya no me escucha, Dios ya no me oye, porque todos estamos esperando que Dios realice el milagro, pero conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro tiempo, y eso no es así. Entonces vamos a ver cómo saber que Dios nunca nos olvida. Como un primer punto, porque Él es fiel. Miremos, dice, porque Él es fiel y misericordioso. Miremos qué nos dice el Salmo 145:8. 145:8 nos dice, el Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. Entonces, Él no nos olvida porque Él es fiel. Él ha prometido estar ahí, cuidarnos, protegernos, y es misericordioso. La misericordia de Dios es perdonar a quien no lo merece. Y nosotros como seres humanos, de todas maneras, hacemos cosas que tal vez no serían dignas de tener ese perdón. Pero Dios es fiel y misericordioso para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad.
Dios ahí, hablando del arca de Noé, Dios le dio a Noé la oportunidad de, mm, de juntar a su familia, darle una oportunidad de salvar su familia. Y así mismo es nosotros en cada uno de nosotros estamos en un arca. Y depende de cada uno de nosotros si entramos o no a esa arca. Dice Dios, aunque se había arrepentido de haber creado al hombre y a la naturaleza, su amor y su misericordia pudo más que su ira. Él tenía ira porque desde un principio él había creado algo lindo, en la naturaleza, al hombre, lo creó con ese amor, con esa gran pasión que creó, pero en la maldad del hombre fue todo destruyendo, fue todo yéndose a la maldad, sin importar todo el amor que Dios puso en crear esa naturaleza, los animales, todo lo que lo creó desde un principio para que nosotros como seres humanos lo pudiéramos disfrutar. Entonces, ahí se airó y dijo, voy a destruir todo lo que yo he creado, porque no es digno de que si yo me esforcé en crear con amor para que el hombre lo pueda destruir, entonces yo voy a destruir. Pero ahí se acordó de un hombre, de Noé, que era, un hombre justo, un hombre apegado a Dios, un hombre que era obediente, él y toda su familia. Le dio la oportunidad de que hiciera un arca, entrara en ella, aunque entrar en esa arca no fue algo fácil. Fueron mucho tiempo en construirla, mucho tiempo en hacerla como Dios quería, y luego cuando él cerró la puerta del arca, no era vivir una vida fácil. Miremos que era un arca de 3 pisos, un arca dividida para animales y para la familia, un arca donde no había luz, un arca donde estaba cerrada completamente y sintiendo cuando el arca estaba movida por las olas, por el agua, por el ruido. No era una cosa fácil, pero aún ahí Dios estaba con él, con Noé, con sus 3 hijos, con sus 3 nueras. Ahí estuvo con su esposa, pero ellos también creyendo, teniendo fe y esperanza de que algún día iba a terminar esa tormenta. Entonces, asimismo, nosotros cuando entramos a un arca, debemos pensar que en nuestra vida, cuando hacemos una familia, cuando entramos a un negocio, cuando entramos incluso a un ministerio, en la fe, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque se van a presentar muchas tormentas, pero sí sabemos que si tenemos fe y paciencia, Dios estará ahí con nosotros y nos va a ayudar a solucionar. Entonces, Él nos da una nueva oportunidad para que podamos vivir en paz en medio de esa tormenta. Como un segundo punto, estamos siempre en su mente. Dios no nos olvida porque nosotros estamos en su mente. Miremos en el versículo 1 del capítulo 8 de Génesis, nos dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Dios no nos olvida. Él está ahí con cada uno de nosotros.
sabemos que Dios tiene el control. El control de nuestra vida la tiene Él. Si nosotros somos un arca, si entramos, si nuestra vida está en un arca, debemos saber que Dios tiene todo bajo control. El versículo 3 nos dice: el agua comenzó a bajar y poco a poco, al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Entonces nosotros no debemos preocuparnos si estamos pasando por alguna tormenta, porque Dios está ahí con nosotros, calmando paso a paso. ¿Y qué es ese paso a paso? Es cuando Dios tiene el control, cuando Dios nos está guiando y nos está diciendo: vaya por ahí, no vayan, deténganse, salgan afuera, vayan afuera, no vayan por ese camino. Eso es tener, Dios tiene el control. No nos va a permitir que nosotros nos derrumbemos. A veces la necedad, simplemente la necedad del ser humano es la que nos vamos y desviamos nuestro camino. Pero Dios siempre tiene el control. Dios obra bajo su voluntad y no la nuestra. En el versículo 9 del capítulo 8 de Génesis nos dice: pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco, y Noé, al ver que el agua aún cubría la tierra, la paloma no encontró un suelo. Obra bajo su voluntad. La voluntad de Dios era que la paloma saliera, pero no encontrara un reposo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Volver a su lugar, volver donde Dios la había colocado, donde Noé estiró la mano, la cogió y la volvió a meter al arca. Entonces, no era todavía la voluntad de nosotros. Noé tal vez dijo que se vaya, pero esa no era la voluntad de Dios aún, porque la hizo devolverse donde estaba. Y asimismo, en cada problema, en cada necesidad, si no es la voluntad de Dios que se solucione en ese momento, entonces volverá otra vez ese problema, volverá esa tormenta, hasta que Dios diga: aquí ya está solucionado. Él nos cuida en cada momento. Nos cuida en todo momento. Miremos el versículo 9, nos dice: pero la paloma no encontró donde descansar, así que volvió al barco a ver el agua que cubría la tierra, y Noé estiró su mano, dice, y volvió al barco la paloma, y al ver que el agua aún cubría la tierra, entonces nuevamente volvió a regresar. Y así es el problema. Muchas veces nosotros pensamos que el problema ya está solucionado, pero Dios dice: no, aún no es tiempo, no es mi voluntad, no hagan su voluntad. Él nos cuida en todo momento, Dios nos cuida, nos protege, porque Él no se olvida, porque Él nos ha dado una vida, nos ha dado protección, porque aún respiramos por nosotros mismos sin ningún aparato. Tenemos una familia, porque a veces muchas personas ya no tienen una familia, no tienen un hogar, no tienen alimento, no. Aunque Dios está proveyendo para todos, pero nosotros no valoramos eso, nosotros no pensamos que esas bendiciones vienen de parte de Dios. Aunque haya tormentas en nuestra vida, Dios siempre está ahí, nunca nos olvida. Como un tercer punto, vamos a decir que Dios tiene siempre paciencia. Miremos que nos dice segunda de Pedro 9, nos dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente.
Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cumplan, todos cambien su vida y dejen de pecar. Dios siempre nos tiene paciencia. Él siempre respira porque como seres humanos, estamos errando a cada momento, estamos pecando, estamos haciendo cosas desagradables, pero Dios dice, pensemos, esperemos, yo voy a tener la paciencia que se necesita como un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Él dice, yo voy a tener paciencia. Porque como seres humanos estamos afanados creyendo que podemos solucionar las cosas a nuestra manera, pero no es así. Cuando nosotros estamos queriendo solucionar las cosas a nuestra manera, podemos llegar a un fracaso, podemos llegar a tomar malas decisiones, incluso a decepcionarnos de nosotros mismos y de Dios. Entonces Dios siempre da la oportunidad para que podamos arrepentirnos, podamos enmendar nuestros errores. Sabemos que errar es equivocarnos, es la equivocación. El equivocarnos como seres humanos nos lleva a un fracaso, a tomar malas decisiones. Entonces, nosotros no nos desesperemos, porque sabemos que Dios siempre nos va a tener una paciencia. Como un cuarto punto podemos ver que Dios nunca nos olvida porque Él pondrá fin a nuestra tormenta. Sea la que fuere que estemos pasando, cualquier necesidad, cualquier tormenta en nuestra vida, Dios ya le va a poner fin a esa tormenta. Veamos en Génesis 8, el versículo 11 nos dice, y ésta regresó al atardecer llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Él pondrá fin a nuestra tormenta. Aquí puso fin a la tormenta que Noé estaba pasando dentro del arca, con su familia, con los animales, con todo lo que él entró al arca. Ya él supo que el fin de su tormenta había llegado. Entonces, miremos qué significa esa ramita de olivo en el pico de la paloma. Esa ramita de olivo en el pico de la paloma significa que hay paz, que hay esperanza, que hay reconciliación de Dios con la humanidad, que es el comienzo de una nueva vida, una nueva oportunidad para nosotros. Entonces, ¿y quién es la paloma? La paloma es el Espíritu Santo que nos va a dar sabiduría, nos convence de pecado. La paloma salió del arca la primera vez y volvió y sabemos que y Noé dijo no es hora de salir todavía, pero la segunda vez sí ya y regresó con la hojita de olivo en su pico, dando esperanza, dando paz, tranquilidad y el comienzo de una nueva vida. Pero la segunda vez ya no volvió. Entonces, cuando ya no vuelve es porque ya ella ya ha encontrado su lugar donde reposar, su lugar donde hacer su vida, reposar. Ella ya encontró un lugar donde reposó y encontrar su alimento y todo eso, y era gracias a Dios. Esa es cuando ya nosotros vemos el fin del problema, pero sabemos que el fin de la tormenta, el fin del problema es cuando Dios lo desea. Es cuando ya en nuestro corazón hay paz, hay tranquilidad, hay una reconciliación
Dios ahí se reconciliaba con la humanidad, pero cuando hay fin en nuestra tormenta, nosotros debemos reconciliarnos con Dios, agradecerle por todas las bendiciones que Él ha dado, por todas las tormentas que nos ha hecho pasar y que siempre ha estado con cada uno de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Él tiene paciencia, Él tiene amor, tiene misericordia. Entonces, ahora sabemos que Dios nunca nos olvida y ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para agradecer, para estar con esa reconciliación con Dios? Miremos que nos dice el versículo 20. El versículo 20 nos dice, entonces Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó algunos algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente ofreciéndolos como un sacrificio en el altar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser agradecidos y presentar lo mejor que tenemos, porque Dios merece lo mejor. Ahora ya no son holocaustos de quemar animales. Ahora solo debemos presentar un corazón puro, un corazón agradecido, un corazón que pueda servirlo. El agradecimiento abre muchas puertas, tanto en lo material, en lo espiritual, en lo físico. Abre muchas puertas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregar lo mejor, porque siempre le vamos a agradar cuando nosotros entregamos algo bueno de corazón. Cuando estamos haciendo un trabajo, debemos hacerlo en la manera que Dios le agrade, hacerlo de corazón. Entonces, eso es lo que debemos hacer con todas esas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de tormentas, nos ha sacado de aflicciones, nos ha sacado de enfermedades, ha sacado de problemas de toda índole. Y nosotros al final debemos agradecerle, entregarle un holocausto, un corazón puro, un corazón agradecido. Agradecer por las muchas bendiciones que estamos disfrutando. Como último, podemos decir en el versículo 22 del Génesis 8 nos dice, mientras el mundo exista, siempre habrá siembra, siempre habrá cosecha, siempre habrá frío, siempre habrá calor, habrá verano, invierno y habrá día y noche. En nuestra vida y en el mundo habrá siempre todo lo que el mundo necesita, solamente que la humanidad, solamente que nosotros no vemos. Estamos renegando si hay mucho frío o hay mucho calor, estamos renegando por todo, pero sabemos y debemos darnos cuenta que todo eso son las grandes bendiciones de Dios. Aunque Dios había jurado por él mismo no volver a hacer no volver a crear ese mundo, pero se arrepintió y su gran amor y misericordia hizo que nuevamente gozáramos de esas bendiciones, del frío, del calor, de todo, de la tierra, la siembra, la cosecha, del alimento, de todas esas cosas que lo dice Él en su palabra. Entonces, agradecer por las muchas bendiciones que siempre hubo, las tenemos y las vamos a tener hasta que Dios nos lleve a su presencia. Entonces, esto es el mensaje para hoy. No debemos olvidarnos de que Dios es un Dios misericordioso, de que Él siempre nos va a hacer pasar por muchas aflicciones, muchas tormentas, que cada uno de nosotros somos un arca, que cada uno de nosotros vamos a sufrir cosas, pero que Él siempre va a estar con cada uno de nosotros y saber que Dios nunca nos va a olvidar. Amén. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, somos un ministerio de apoyo y estudio bíblico, un ministerio que quiere conservar y preservar la palabra de Dios.
En este momento les damos muchísimas gracias a los que escucharon el devocional y muchas gracias a Dios sobre todo, sobre todas sus bendiciones. Amén.